Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Tiara y este es un segundo video de la serie de las bienaventuranzas, el sermón del monte que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Y para aquellos que esperaban este video les pido perdón que no lo subí, que no lo había subido, pero si Dios quiere espero ser mucho más organizada con estos videos. Y muchas gracias por animarme a seguir con ellos también. Y bueno, vamos a leer de nuevo Mateo 5 y les pido que abran sus Biblias y podamos escuchar esta palabra. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Esto es hasta el versículo 12. Y en el versículo 4 quisiera volver a leerlo. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En este video vamos a estudiar qué significa esto y vamos a orar. Jehová, gracias por este día, Padre, gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra y de estudiarla. Te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestras mentes y nuestros corazones y nos lleve a toda verdad. En Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, ahora entonces estamos viendo bienaventurados los que lloran. Para ver esto tenemos que ver cuál es la secuencia, es decir, lo que vimos en el video pasado, en donde vimos a los pobres de espíritu. Vimos que son bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y veíamos que los pobres en espíritu son aquellos que se dan cuenta de su propia condición de pecado, que nos damos cuenta de nuestra condición de pecado gracias a Dios, y que eso nos hace ser humildes en contraposición con el orgullo. Vemos entonces en todas las bienaventuranzas toda esta cosmovisión cristiana que no tiene nada que ver con la cosmovisión del mundo y que se contrapone con la misma. Y por lo tanto veremos mucho después que eso trae sufrimiento al cristiano, porque la oposición del mundo no puede soportar la realidad cristiana, no puede soportar esa vida de fe. Pero bueno, vamos a ver entonces que esta realidad que nos da la Escritura, que nos da el Espíritu Santo, abre nuestros ojos para ver y nuestros oídos para oír, y que es contraria a la mentira que muchas veces nosotros mismos nos hacemos y creemos, a las mentiras que nos hacemos. Esta realidad que nos presenta la Escritura nos abre nuestra perspectiva y nos quita esos límites que nos ponemos nosotros mismos a causa de nuestro propio pecado, y nos hace que todos esos límites, todo ese pecado nos hace esclavizarnos a nuestras emociones, a nuestros deseos, a nuestro egoísmo, a todo aquello que nos lleva y nos aleja, nos lleva a un orgullo, y por lo tanto nos aleja de Dios, porque veíamos la vez pasada que nuestro Señor Jesús vino por aquellos que saben que están enfermos, no por los que se creen que están sanos. Y veíamos la oración del fariseo y del publicano, en donde el fariseo dice: gracias porque no soy como este, mientras que el publicano se da cuenta de esa condición, de esa pobreza en espíritu que tiene, de esa condición de pecado, y pide perdón a Dios y le pide piedad. Dice: ten piedad de mí, sé propicio a mí, Jehová, porque soy pecador. Y entonces vemos que la palabra, cuando habla de los que lloran en esta bienaventuranza, habla de aquellos que se lamentan porque ven esa pobreza en espíritu.
aquellos que se lamentan de su condición, aquellos que nos lamentamos, nos lloramos, nos entristecemos por causa de esa condición de pecado, por causa de ver la maldad que hay en nosotros y que hacemos muchas veces aún siendo ya redimidos. Y esto lo vemos entonces, que esta tristeza que lleva a este lloro, que tiene este lloro, que tiene este lamento, es una tristeza que lejos de verla como algo negativo, es algo positivo realmente. Y esto lo vemos en 2 de Corintios 7:10, en donde Pablo, inspirado por el Espíritu, nos dice que la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y aquí de nuevo la Escritura nos pone en claro las dos cosmovisiones, la según Dios, la cosmovisión según Dios y la cosmovisión del mundo, que obviamente es mentira. Y entonces vemos que la tristeza que según Dios produce salvación. ¿Por qué? Porque produce arrepentimiento. Y ese arrepentimiento nos conduce a pedir perdón, nos conduce a Cristo mismo. Nos conduce a nuestro médico divino, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué? Porque la tristeza del mundo es egoísta, orgullosa, sin fruto y nos aleja de Dios. Y esto vemos que entonces esta bienaventuranza no se refiere a los sufrimientos que tenemos por las circunstancias o el lloro o el dolor que tenemos cuando las cosas no pasan como queremos, cuando alguien cuando le echamos la culpa a alguien de nuestros errores. Y bueno, entonces vemos que este contraste lo podemos notar en varias partes de las Escrituras, por ejemplo, con Judas y Pedro, con el rey Saúl y el rey David. Pero entonces vemos que esta tristeza, según Dios, nos lleva a salvación porque nos conduce a Cristo. Y al ir a Cristo, Él no nos echa fuera. Dice Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, cuando vamos a Cristo, Él no nos echa fuera, Él nos da ese perdón de pecados. Recibimos la consolación de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice la palabra en Isaías 40 del 1 al 2 e Isaías 52:9. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Así como lo dice también en otra parte de la Escritura, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y luego, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Entonces, por eso es que somos bienaventurados, por eso los que lloran son bienaventurados, porque reciben el consuelo de Dios, porque reciben el perdón de pecados y podemos vivir alegres en esa libertad que Cristo nos da, de esta nueva vida de agradecimiento, y que esta nueva vida es en este mundo todavía está en un proceso de santificación, en un proceso en donde sí seguimos pecando, pero hay arrepentimiento y hay fe, hay esperanza y hay confianza en que un día no lo vamos a hacer más, porque el Espíritu Santo que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos es el mismo que está trabajando en nosotros para no volverlo a hacer hasta que nuestro Señor venga y seamos plenos en Él y habitemos con Él plenamente. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de bendición para ustedes, así como lo ha sido para mí. Les mando un abrazo, Dios los bendiga.